Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que el diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Te rogamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te rogamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Dios me les bendiga a todos, nuevamente los hermanos que están con nosotros en esta exposición de esta tarde. Siempre cada martes
a esta hora, era hora de California, 4 de la tarde, no sé, a veces son 1 o 2 horas adelantadas en determinados lugares como Centroamérica, México o Suramérica, el Caribe también, ¿verdad? Que a veces son horas de diferencia, pero siempre a esta hora estamos tratando de poner en sintonía esta predicación del mensaje de amor para salvación, para poder llegar a sus corazones específicamente y a sus hogares y alcanzar otras personas que no han conocido todavía del Señor. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que están acá. Dice Rosa Ríos, nuestra hermana Xochi, 5 personas más, dice también, Dios le bendiga. Marta Bautista también, Raúl González, buenas tardes hermanos, bendiciones a todos los oyentes desde Dallas, Texas, bendiciones hasta allá, hasta Texas, ¿verdad? Con nuestro hermano. Daisy Jiménez dice, buenas tardes hermanos, desde La Paz, Bolivia, ¿verdad? Hasta Suramérica, Dios les bendiga, ¿verdad? Noé Villa también está viendo el video, Alejandro Sánchez, ¿verdad? Javier Martínez, hermano Javier, Dios me le bendiga, Gloria Ramírez también, Leticia Cruz, Ana, escribe nuestra hermana Anabel, ¿verdad? Aquí de la congregación de Oxnard, con nuestro hermano Javier también, y Raúl González, Leticia Cruz, gracias hermanos desde Perú, aquí son las 7 de la noche, dice, imagínense, son 3 horas adelantadas en Sudamérica. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Los que están en sintonía con nosotros y los que seguirán conectándose también mediante van pasando el tiempo. Dice también Rosa Galindo, ¿verdad? También dice que está en sintonía con nosotros. Bueno, quiero darle la bienvenida y antes de iniciar, porque el tiempo va avanzando, ¿verdad? Mi nombre es Gerardo, predicador de la Iglesia de Cristo en Oxnard y Santa Bárbara, en las 2 congregaciones. Y estamos para compartir con el tema que hemos puesto ahí el título, ¿verdad? De que debemos nosotros como cristianos tener confianza en Dios y podemos ver en ellos resultados. Y esta vez vamos a basar el estudio en el libro de Génesis capítulo 21. Pero antes, acompáñenme a una oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este día, porque nos has permitido nuevamente el dar inicio a esta predicación. Primeramente, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas delante de ti. Rogamos, Señor, de que nos perdones y nos ayudes y siempre nos hagas a ser más conscientes de nuestra vida espiritual y de tu presencia. Pedimos también por cada oyente. Pedimos, Señor, de que tu palabra nos bendiga en nuestros corazones y nos llene de ánimo para seguir adelante en esta carrera que hemos trazado, Señor, a través de tu palabra. Pedimos, Padre, también de que puedas ayudar a cualquier petición que haya de antemano, Señor, con nuestros hermanos, familiares que están, Señor, sufriendo alguna enfermedad. Solo tú las conoces, Padre, tú sabes, ¿verdad? Todas las enfermedades, tú eres el médico por excelencia. Y rogamos a ti, Señor, para que seas con ellos y les sirvas de bendición. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar las pruebas que nosotros tenemos en la vida. Sabes que con ellas moldea nuestros caracteres y nos ayudas a crecer en nuestra vida espiritual. Gracias por todo lo que haces. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a basar este mensaje en el libro de Génesis. Y ahora quisiera leer algunos versículos de este capítulo 21 del libro de Génesis que dice así. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Imagínense. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pereció grave
en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te perezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, dice la Escritura que Sara se rió cuando alcanzó a escuchar que Dios le decía a Abraham que ella le daría un hijo de su propio vientre, según el tiempo de su vida. Es una expresión hebrea que significa un año aproximadamente. Pero cuando ese año había transcurrido, de acuerdo a esta historia, Abraham ya era de 100 años de edad, como hemos leído. Su esposa de 90 años verdaderamente le presentó un hijo muy hermoso llamado Isaac. La risa de Sara no reflejaba incredulidad, sino una profunda alegría. Por eso fue que Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, según lo que dice el versículo 6. Cuando Isaac llegó a los 4 años de edad, Abraham celebró el acto de destetar al muchacho con un gran banquete, nos dice aquí el texto que hemos mencionado. Así Isaac fue separado del cuidado de su madre, y de ahí en adelante estaría bajo el cuidado y adiestramiento de su padre Abraham. En el banquete Sara observó cómo Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, la sierva egipcia, se burlaba de Isaac, dice. Indudablemente Ismael se refería a la herencia que según la promesa de Dios le correspondía a Isaac. Sara se expresó en contra de esa actitud de Ismael y Dios le apoyó en todo, como dice el texto. Aunque Abraham todavía sentía mucho amor por Ismael, su hijo, y claro, lógicamente era su hijo, Dios le dijo que hiciera lo que Sara decía. Con dolor de su corazón, les preparó comida y agua y los despidió de su hogar, y Agar con su hijo tuvieron que andar errantes por el desierto de Beerseba, según lo que nos narra todo el capítulo y lo que sigue después. Ismael no tenía derecho, ¿verdad?, a participar de la herencia de Isaac. El hijo de la fe, el hijo de la promesa, sería el único heredero. De manera que a partir de este momento, todo el amor y la atención de Abraham fueron consagradas a Isaac. Y aquí es cuando viene la prueba de la fe. Capítulo 22, versículos 1 y versículo 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay una prueba de parte de Dios. ¿Qué quiere decir con la frase después de estas cosas, según el capítulo 22, versículo 1? Al final del capítulo anterior notamos que Abraham plantó un árbol de tamarisco, como dice, en Beerseba, y invocó ahí el nombre de Jehová con el nombre del Dios eterno, el que vive por la eternidad, lo que quiso decir en ese entonces. Este fue un acto de testimonio de parte de Abraham acerca del único y verdadero Dios, de manera que cuando le vino el momento de la prueba, ya él había expresado una gran declaración de fe cuando él ya fue probado. Sin embargo, la expresión que dice después de estas cosas puede también referirse a las distintas formas en que Dios había venido tratando a Abraham de diferentes maneras. Dios había probado la fe de Abraham repetidas veces en distintas maneras al analizar el trasfondo histórico de la vida de este gran personaje del Antiguo Testamento. Él fue probado cuando recibió la orden de salir de su tierra y su parentela. No es nada fácil. Pregúntenos a nosotros que estamos aquí en Estados Unidos por X razones, por razones económicas, por razones de necesidades, qué sé yo, por las que estén las personas en Estados Unidos cuando se retiran de su tierra, de su parentela. Cómo anhelan las personas el ver a sus familiares, cómo anhelan las personas el ver a sus vecinos, a sus amigos de infancia, etcétera, etcétera. Las costumbres y tantas cosas más, hermano. Cosas semejantes, cosas parecidas habían sido sus primeras pruebas para Abraham. Fue probado también por medio del hambre que azotó la tierra en aquel entonces. Dios lo probó poniéndolo a vivir en tiendas como extranjero y advenedizo. Lo probó también
por la manera en que fue tratado por los cananeos y también a través de la actitud de Lot al escoger los campos verdes y hermosos y dejarlos allá con él en el desierto, a él en el desierto, hermano. Esto lo hemos visto en unas predicaciones anteriores, hermano. Fue probado también por la larga espera el nacimiento de Isaac y no era fácil. Dios le había dicho, te voy a dar una descendencia, y pasaban los años y pasaron los años y no venía la descendencia, y quiso darle una manita a Dios allí con su sierva, la sierva egipcia, hermano, Agar, y nace Ismael, hermano, queriéndole dar una manita a Dios, hermano. Pero esto no era así el plan de Dios. Fue probado también con esa larga espera el nacimiento entonces de Isaac, el hijo prometido. Además de eso, le vino la prueba de tener que echar de su casa a su hijo Ismael, a quien amaba tanto, dice el texto. Imagínense las pruebas que estaba sufriendo hasta ahí. Esto nos enseña que Abraham aprendía tanto de sus fracasos como de sus victorias también. Cada prueba, cada dificultad, cada demora era un paso más a la edificación de la fe, como muchos de los que pasamos hoy en día, los que nos llamamos cristianos, hermano. Pasamos diferentes dificultades. Pasamos cosas que ni siquiera las esperábamos. El problema llegó a la casa sin tocar la puerta y entró sin permiso, hermanos. Usted sabe que normalmente cuando nosotros llegamos a una casa tenemos que tocar la puerta para que los de la casa puedan abrir. Pero los problemas no tocan la puerta, solo se meten sin permiso, hermanos. Todas estas pruebas sirvieron para prepararlo para la prueba más difícil que le guardaba aún. Todo esto era parte de la disciplina, ya se podría decir hasta los castigos, o más bien la crianza y entrenamiento que el Padre Celestial da a todos aquellos que recibe por hijos que le son su objeto de su amor, hermanos. No te quejes si estás pasando problemas. No te quejes si estás pasando dificultades, que son características que Dios usa, son medios que Dios pone para refortalecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter. Según la Biblia, ¿cuál parece ser el propósito principal de Dios en todas estas pruebas? Le voy a leer un versículo bíblico en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 5 hasta el 11, donde dice el escritor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la menosprecies, acéptala. Es lo que está diciendo el texto. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, si estás pasando pruebas duras, pruebas que no esperabas, es porque Dios te ama. Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, hermano. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dígame. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, acuérdese, que nos disciplinaban y los venerábamos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando les jalaban las orejas? ¿Se acuerda cuando en aquellos tiempos, me cuenta mi papá, que en aquellos tiempos mi abuelo lo ponía en maíz, allá le dicen maíz, un maíz más pequeño en mi país, y que lo hincaban allí, hermano, con un ladrillo en la mano? Esa era la forma disciplinaria de aquellas personas, de nuestros antepasados. Y dice el texto, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y siempre le decíamos papito a nuestro papá, a pesar de que en esa manera pudieron ser criados muchos de nuestros antepasados. Y no habían tanto delincuente en ese tiempo, hermano. ¿Qué será, hermano? Porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, fíjese bien lo que dice al final del versículo 11, han sido ejercitados. ¿Quién va al gimnasio de todos nosotros?
¿quién va a hacer este ejercicio a determinadas horas, determinados días? Cuando se ejercita la persona, el primer día se cansa, el segundo menos, el tercero menos, y así sucesivamente hasta que los músculos están ejercitados y se adaptan. Esta es la idea, hermano, en la vida espiritual de todos los que estamos padeciendo alguna dificultad, hasta la muerte de un ser querido, hermano, que es un dolor profundo. Cada prueba trae consigo una oportunidad más para triunfar. Las pruebas son desafíos para la fe del cristiano. Alguien dijo que cada prueba sirve para que comprobemos si nuestras experiencias espirituales se han convertido realmente en parte de nuestra vida y nuestro carácter, o si han sido únicamente momentos de regocijo y placer temporal. Porque muchas veces nosotros estamos bien cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, entonces decaemos. ¿Qué pasó, hermanos, aquí? Más importante aún es el hecho de que Dios usa las pruebas para hacernos participantes de su santidad, dice el texto. ¿Estás pasando pruebas? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Tiene algún problema que no lo deja dormir bien? Puede ser que haya algunas situaciones o algunas circunstancias que solo sean para participar de la santidad de Dios, para que nosotros vayamos a otro nivel de fe cuando pasemos la prueba. Él quiere que de verdad nos entreguemos a su amor divino y lleguemos a ser semejantes a Él. ¿En qué sentido son de beneficio a nuestra vida espiritual las pruebas y las tribulaciones, hermano? Dios permite que nuestra fe sea probada para darle ejercicio y desarrollo práctico. Es lo que está dando la idea el texto que acabo de leer. Cada una de las pruebas que sobrevinieron a Abraham le ayudó para que su confianza en Dios fuera más fuerte y definida, tal como ocurre con el ejercicio físico que produce músculos más fuertes y desarrollados, hermanos. Mire, una vez fui al gimnasio y según yo estaba más joven y decía yo, no, estas pesas yo las voy a dominar, hermano. Y empecé a moverlas y hacía unas cosas que le hacían así, le ponía más libras porque yo me sentía fuerte, pues tenía yo como unos 25 años. Me sentía fuerte, hermano, y haciéndole así. Hermanos, al siguiente día no podía mover todo el pecho ni los brazos, no los podía mover, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque mis músculos todavía no estaban desarrollados. Y ni se han desarrollado porque no lo volví a hacer eso, hermano. Quedé como 3 días que no podía mover bien esta parte de aquí, hermano. Esta situación es a veces lo que pasa con nuestra vida cristiana. Mire, cuando escribe Santiago, específicamente después del libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia, hermano. Paciencia. Entonces, quiere decir, prueba es igual resultado, paciencia. Cuando usted dice, Señor, dame paciencia, le está diciendo, dame pruebas porque la prueba produce paciencia. Y nosotros sin saberlo. Bueno, es una forma de decirlo indirectamente. La paciencia, hermanos, es un músculo espiritual que el cristiano necesita desarrollar, hermanos. Necesitamos desarrollar la paciencia, que es un músculo espiritual que necesitamos desarrollar todos los días. Dios no quiere amigos de lo fácil. Él espera que los cristianos sean personas maduras y personas confiables, tal como este hombre que estamos viendo. Así como los padres castigan y disciplinan a sus hijos para que lleguen a la madurez, Dios también nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad, dice Hebreos capítulo 12, versículo 10, que he dado mención hace un momento. El programa de entrenamiento de Dios incluye para nosotros pruebas y tribulaciones, pruebas y tribulaciones, las que nos ofrecen oportunidades para que pongamos en práctica las verdades espirituales que hemos aprendido, ¿cierto o no? A medida que las verdades espirituales se van haciendo parte de nuestra vida, nos vamos transformando en cristianos más fuertes, nos vamos convirtiendo en cristianos más maduros, hermanos. Por eso se le hace a Abraham una prueba severa, hermano. ¿Qué fue lo que hizo de esta prueba lo más severo que Abraham experimentara hasta ese momento? Ya había pasado varias que he mencionado. Bueno, muchos creen que Isaac tenía por lo menos, más o menos, entre algunos escritores dicen que tenía como 20 años de edad cuando esto ocurrió, hermano. Por todo este tiempo Isaac había sido la esperanza de Abraham, el cumplimiento visible y palpable de las promesas y el pacto de Dios.
¿Cómo actuaría un joven de nuestro tiempo si nosotros le diríamos que te voy a llevar a un holocausto? Te voy a llevar y te voy a degollar y te voy a quemar en fuego. ¿Cómo cree que reaccionaría un joven de nuestro tiempo, ¿verdad? Si él no está consagrado a Dios, por supuesto. ¿Qué cree que haría? Más bien pone al padre y capaz lo degolla a él. Esto fuera en algunos casos, y por no decir entre muchos casos, ¿verdad? Pero se nota que Abraham había hecho un buen trabajo en educación, en la dirección hacia Dios con su hijo Isaac. Él había derramado todo su amor en su querido hijo mientras lo entrenaba, mientras lo disciplinaba, mientras lo preparaba para la tarea que indudablemente Dios le daría al azar. ¿Cuánto dolor debe de haber sentido en su corazón al pensar que ahora Dios le daba órdenes específicas y expresas de ofrecerle a su hijo en holocausto? Qué duro ha de haber sido para él pensar en que su hijo sería degollado, puesto sobre la leña, reducido a un puño de ceniza ante sus propios ojos y peor aún, ejecutado por sus propias manos. Imagínese, hermano. Haga uso de la imaginación. Isaac era su hijo unigénito, lo cual significaba que solamente a través de él podría haber una simiente para heredar la tierra prometida, hermano. Solo a través de él podría al fin venir la simiente por excelencia, traerle la bendición para toda la familia de la tierra, hermano. La mente de Abraham debe de haberse encontrado confundida y en un gran conflicto ante la aparente contradicción entre el pacto de Dios y sus últimas órdenes en sacrificar a su hijo. Verá que pudo haber sido bien contradictorio para Abraham. Los paganos del tiempo de Abraham, de acuerdo a la historia, sostenían la creencia de que el sacrificio humano era lo más grande y acertado para ganarse el favor de los dioses, según el paganismo de lo que nos cuentan la historia, ¿no? Pero de acuerdo con todas las experiencias de Abraham que había tenido con Dios, lo único que le había ayudado para hallar gracia ante los ojos de Jehová era la fe, hermanos. La fe, hermanos. Él había renunciado al paganismo de su tierra natal y todas sus costumbres religiosas y todas aquellas cosas que había aprendido, y a partir de su llamamiento, él había estado dando testimonio y rindiendo adoración al único Dios verdadero, diferente de lo que las ideas paganas y las religiones tenían por dioses en aquel entonces. Abraham todavía no era conocedor de las leyes que se le dieron posteriormente sobre la abominación que es el sacrificio humano delante de los ojos de Dios. Cuando Dios le pidió que fuera al monte Moriah para ofrecer en holocausto a su hijo, se ha de haber asombrado mucho este hombre. Cuestiones como estas, preguntas serias y profundas del corazón y de la mente, deben haberse hecho en Abraham para que pasara por una experiencia como la del Getsemaní, aquella triste y larga noche, hermano. Jehová ni siquiera trató de hacer más fácil aquel sufrimiento para ese atormentado padre, hermano. No se le dijo, mira, vamos a pensarlo bien y creo que voy a cambiar de idea para que no te angusties tanto. Él no hizo eso, ¿no? No hubo palabras de consolación, ¿no? No hubo la voz de un ángel que viniera y le dijera, mira, dice Jehová que ya no lo mates, ¿verdad? Que ya no lo sacrifiques. No hubo ni una ayuda de ninguna clase. Él tenía a hojas ciegas obedeciéndonos. Y de ahí que vemos el triunfo de la fe, ¿verdad? Que se es desarrollada en este capítulo 22, versículos del 3 hasta el 14 aproximadamente. Había una confianza absoluta, hermano. ¿En qué se parece la actitud de Abraham a través de todo esto con la actitud del salmista del Salmo capítulo 119, específicamente los versículos 57 al 60? Que hay una característica semejante. Él no presentó ninguna resistencia, no consultó a nadie sobre las órdenes que había recibido de Dios, ni siquiera con su esposa Sara. La manera presta y decidida con que él obedece gustosamente a Dios demuestra que él se dijo en su corazón que no se haga mi voluntad sino la tuya, tal como Jesucristo lo hizo en el Getsemaní. ¿Qué evidencias hay a usted de completa confianza y total obediencia en este pasaje? Póngase a pensar. Abraham preparó todo lo necesario para el holocausto. Él cortó la leña, hermano. Fíjese bien. Llevó fuego. Aún llevaba consigo un lazo para atar a su hijo, hermanos. Abraham hizo toda la trayectoria hasta llegar al lugar que Jehová le había indicado como el lugar de sacrificio, hermano.
Él no escogió el momento, hermano. No escogió el lugar donde ofrecería el sacrificio. Pongámonos a pensar todas esas cosas. Tampoco se le adelantó al ver que transcurrió el primer día de camino y no había llegado al lugar indicado, hermano. Muchos de nosotros quizás nos hubiéramos detenido a medio camino y hubiéramos empezado a renegar y quejarnos argumentando que la prueba ya estaba poniéndose demasiado difícil, hermano. Esto es lo que suele suceder en nuestra vida cristiana, hermano. Cuando nosotros tenemos pruebas para ver qué tanta resistencia tiene nuestra fe, hermano, empezamos a flaquear, hermano. Empezamos a angustiarnos, hermano. Nos empieza a dar ansiedad. Empezamos, ¿y si me muero? ¿Y qué va a pasar? Empezamos a pensar de cosas por falta de fe, hermanos. ¿Y qué tal si me muero? Eso se llama ansiedad. Posponer algo que ni siquiera ha sucedido, hermano. Muchas veces esto es lo que nos pasa a nosotros. Otros nos da otras cosas contrarias. Nos da depresión, no queremos ni bañarnos, queremos pasar encerrados, no queremos platicar con nadie, ¿verdad? No queremos ni reunirnos, ¿verdad? Nos dan tantas cosas emocionales por falta de ¿qué, hermano? Por falta de fe, hermanos. Por falta de fe, hermano. Y es probable que Dios tuviera que decirnos, bueno, vuélvanse a sus casas y quédense como recién nacidos espirituales sin alcanzar madurez, ya que no quieren obedecer, hermano. Dios no podía haber dicho así, hermano. Él le dijo a sus siervos que se quedaran al pie de la montaña, que él y el muchacho irían a adorar a Dios y que volverían, hermano. Así le había dicho. Él había recibido las promesas y el pacto de Dios. Y lo que es más importante, tenía plena confianza en el Dios que le había dado tales promesas. Y ahí está la clave. ¿Qué quería decirle a Abraham y Isaac cuando le dijo que Jehová se proveería de un cordero, hermano? Y que era lo que él esperaba que ocurriera en el momento en que alzara el cuchillo para degollar a su hijo sobre el altar, hermanos. Cuando Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero, hermano. Lo que quería era dirigir la atención de Isaac hacia Dios, hermano. Es lo que estaba tratando Abraham de hacer, hermano. Su esperanza que Dios proveería del cordero indicaba que él estaba seguro que Dios resolvería la situación de la manera mejor, como todos deberíamos de pensar, cuando Dios nos va a ayudar en una determinada circunstancia que nosotros creemos que es difícil y que no miramos una luz al final del túnel. Pero en ese preciso momento, él consideraba a su hijo Isaac como el cordero del sacrificio y estaba dispuesto a clavar el cuchillo en el corazón del muchacho, ponerlo sobre la leña, encender el fuego y contemplar con sus propios ojos cómo su hijo se reduciría a un poco de cenizas, hermanos. Luego él esperaba que aún de aquel puñado de ceniza Dios volviera a levantar con vida a Isaac. Esto es lo que probablemente Abraham podía estar pensando. Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En el capítulo 21, versículo 12, que dimos al final del versículo que leímos. Y también había prometido establecer su pacto con Isaac. Ahí en el capítulo 17, específicamente, en el versículo 19, dice, y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ya había una promesa. ¿Cómo supone usted que se sentía Isaac? El adiestramiento que Isaac había recibido desde muy pequeño estaba perfecto, con acuerdo con la fe y la confianza en Dios, hermano, como espera que fueran todos nuestros hijos, que nuestra fe sea la que eduque a nuestros hijos y que no se desbalaguen, hermano, que no se salgan del redil del Señor. ¿Qué tanto no desearía un padre eso, hermano? Esto de haber producido en el joven un carácter de entera sumisión y plena confianza en lo que su padre hacía precisamente. Él veía desde pequeño la fe de su papá. Mire, cuando usted pone un mal ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer, cuando dicen que, bueno, hermanos, entonces nos vemos el próximo domingo, la reunión es a las 9 de la mañana, en otro lugar a las 10, etc. Viene el papá y dice, bueno, vamos a llegar tarde, pero no importa, pero vamos a ir. Llegan media hora después. ¿Qué cree que está aprendiendo su hijo allí? Que el cristianismo es de irresponsabilidad. Que el cristianismo puede faltar de vez en cuando.
haciendo. ¿Por qué? Porque vieron a su papá que así lo hacían. Entonces los hijos aprenden, porque nosotros somos como el molde de la gelatina, que salen muchas veces o aprenden de lo que nosotros hacemos o pensamos o decimos. Por eso, hermanos, quiero decirles de que muchos estudiosos de la Biblia piensan que Isaac pudo haber tenido cerca de 20 años de edad cuando ocurrió esto. Con todo el vigor y la energía de su juventud, pudo haberse negado a ser atado por su padre. Estaba en las posibilidades de defenderse para no ser degollado si Dios no hubiera intervenido a tiempo. Sin embargo, lo que hizo fue rendirse totalmente por la fe. Qué cuadro más ilustrativo y representativo de Jesucristo hallamos en la actitud de Isaac. Isaac cargó la leña en la que ardería el sacrificio a Dios, hermano. De igual manera, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, cargó la cruz sobre la cual fue clavado y su cuerpo en sacrificio por el pecado, hermano. Isaac se rindió incondicionalmente, hermano, a Dios, tal como lo hizo Jesucristo en el Calvario. Por eso, hermano, Dios lo que hizo fue dar una provisión de un sustituto allí. ¿Por qué detuvo Dios a Abraham cuando iba a degollar a su hijo? Abraham había pasado el examen ya. Todo lo que Dios quería ver en él era un total rendimiento a su divina voluntad, y él lo había demostrado. Dios quería que Abraham demostrara que lo amaba más que a su propio hijo Isaac y más que a las mismas promesas que había recibido de él. ¿Cuánto amas a tu familia? ¿Cuánto amas a Dios, hermano? ¿Quién es más importante para ti en tu vida, en tu corazón, si Dios o tu familia? No estoy diciendo que no vamos a amar a nuestra familia. No estoy diciendo que no podemos amar a nuestra esposa o esposo en el caso de las hermanas. No digo que usted no pueda amar a sus hijos. Usted los tiene que amar, pero tiene que amar más a Dios sobre todas las cosas. Y esto es lo que estaba sucediendo al analizar este contexto. La obediencia de este hombre sirvió para conducir su fe a un nuevo nivel, y Dios estuvo dispuesto a ponerle en su sello divino de aprobación una vez más por haber pasado una prueba como esta. Y por supuesto que Dios ya sabía todo esto a través de su preconocimiento o presciencia, como podemos decirle. Pero ahora podía ver la realidad en la experiencia de Abraham, que vino a constituirse en una relación vital entre él y su siervo y amigo, hermano. Esto fue sumamente agradable delante del Señor y fortaleció más la confianza de Abraham, hermanos. ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas de este mundo? Más que su trabajo, más que su mamá, más que su papá, más que su cónyuge, más que sus hijos. ¿Amas más a Dios sobre todas las cosas? Abraham fue puesto a prueba para ver si amaba más a Dios que a su propio hijo. ¿Cree que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo? Yo le he hecho esa pregunta a varios hermanos y me dicen, no creo que lo hiciera. Y a lo mejor uno diría también, sí, yo lo hago, no, pero estando ya en la situación, ¿cree que lo haríamos nosotros? Ese es el caso. Pregúntese por un momento en lo que más quiere en este momento. ¿Qué es lo que más quiere en este momento? A tal grado que interfiere muchas veces en no adorar a Dios en su día, que es más importante, pero que muchas veces ponemos excusa. ¿Qué es lo que más, amamos más en este momento? ¿Estaría dispuesto a renunciar a esa cosa si Dios se lo pidiera? Usted puede amar a sus hijos, puede amar a su cónyuge, puede amar su trabajo, puede amar el dinero, etc. ¿Estaría dispuesto a renunciar a eso si Dios se lo pidiera? ¿Amo a Dios más que todo esto? Otra de las razones por las cuales Dios detuvo a Abraham en el proceso, en aquel preciso momento, hermano, en que levantaba el cuchillo para matar a su hijo, fue que la muerte de Isaac no tenía ningún valor, ni podía ayudar en nada en el desarrollo del plan de Dios. Lo único que podía hacer Isaac era morir, por su propio pecado. Solo Cristo, el que no conoció pecado, podía entregar su vida para salvar al pecador, hermano. Por eso fue que Dios libró a Isaac de la muerte y proveyó en este caso, de acuerdo a la narración, un sustituto. De esta manera Dios pudo presentar al mundo un mejor cuadro y una ilustración muy clara de la muerte sustituta de Jesucristo a la luz de la experiencia de Abraham. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa sentir reverencia hacia Él
y demostrarlo todo respeto y cumplir con toda nuestra responsabilidad de responder a Él con todo el amor, la fidelidad y la confianza, hermanos. Observe que Dios escogió a Abraham, Abraham escogió a Dios, hermanos. La madurez espiritual se hace evidente a través de la habilidad de confiar en Dios cuando todo parece estar muy oscuro para muchos. La paciencia en esperar que llegue el momento de Dios, la decisión de dejar a un lado los propios planes de uno y seguirlos al pie de la letra, la comunicación constante con Dios y la obediencia implícita a su palabra. Abraham contaba con todas estas evidencias en su vida. ¿En qué necesita usted y yo mejorar comparándonos con la vida de Abraham? Hagamos un balance y una encuesta de nuestra vida. Hagamos una mirada retrospectiva de nuestra vida. ¿En qué necesitamos mejorar comparándonos con la vida de Abraham? Verá que hay muchas cosas en la lista de nuestra vida que necesitamos mejorar para compararnos con Abraham. Este es el caso, hermanos. Hay un testimonio de fe en este capítulo 22, en el versículo del 15 al 19, cuando dice la palabra de Dios allí: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, dice, y como la arena de que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Ahora, la promesa de Dios aquí era confirmada. La continúa aquí con la promesa de hacerle por la obediencia que Abraham estaba en proceso todavía haciendo. Y esto movió a Dios para que renovara las promesas que le había hecho en repetidas ocasiones, las cuales consistían en bendiciones para él, la multiplicación de su descendencia. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes? ¿Qué nos enseñan todos estos pasajes? Como Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9, donde se habla sobre esto. Sobre la manera en que podemos obtener la promesa junto con las bendiciones que la misma ofrece, ¿no? Tenemos ejemplo para todo cristiano. El escritor de los Hebreos hace énfasis en esta prueba que experimentó Abraham y la usa como uno de los grandes ejemplos de la fe que verdaderamente agradan a Dios. Su fe incluía la firme creencia de que Dios es capaz de resucitar los muertos, hermano. El ejemplo de Abraham se puede conducirnos a la madurez espiritual. Él abandonó su tierra, su parentela, soportó las pruebas, las dificultades y llegó al extremo de entregar a su propio hijo para agradar al que lo había llamado. Abraham amaba a Dios que cualquier otra cosa existente en este mundo. ¿Cuánto, hermano y hermana, cuánto amas a Dios? A tal grado que podemos nosotros despreciar cualquier otra cosa que exista por Dios, hermanos. Esta es la idea que nosotros debemos de captar en esta vida de este gran personaje del Antiguo Testamento. Nosotros podemos tomar la decisión de seguir el ejemplo de Abraham y una confianza plena y una consagración completa a nuestro Dios. Lo primero que podemos hacer, si queremos seguir esta dirección, es agradecer al Señor por las distintas pruebas y dificultades que ya estamos experimentando en nuestras vidas. Por eso el escritor de Santiago, cuando escribe en el capítulo 1 a los hermanos dispersos en aquella ecuación, cuando él escribe en el primer siglo, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está diciendo, ríete por todos los problemas que tienes. No. Usted va a encontrar un balance cuando usted sabe de que es hijo de Dios y la prueba es demasiado dura. Usted encuentra un balance en ese momento. Pero hay quienes están así, ¿no? Que las pruebas los pone, pero, ay, hermano, ay, no hay algo que hacer, hermano. Estoy bien preocupado, estoy bien preocupada. Como que si no tienen un Dios poderoso, hermanos. Este es el problema de los niveles espirituales que muchas veces nosotros sufrimos como cristianos. A medida que vayamos estudiando la palabra de Dios día tras día,
permitamos que Él nos revele a través de su palabra y nos haga sentir su voluntad en cuanto a nuestras actitudes y la manera como Él quiere que nosotros nos comportemos en medio de las dificultades. Capte la idea esta. Como resultado de esta vida de sumisión a Dios y a consecuencia de las diversas pruebas por las cuales nos haga pasar como cristianos, iremos creciendo y fortaleciéndonos más y más en el Señor. Bienvenida las pruebas, porque no estoy solo. Esta debe ser la idea que nosotros debemos de tener y planteada a través de todas estas historias para que nosotros lleguemos a otros niveles de fe para ser buenos cristianos. Que Dios le bendiga. Este es el mensaje que quería compartir. Quiero darle las gracias, ¿verdad?, por su participación con nosotros. Está nuestra hermana Belén Serkis Marlot, ¿verdad?, nuestra hermana Bautista, y hermano, por favor, ayúdame a mejorar en mi vida y mis hechos. No pueden decir que amo a Dios. Sí, hermana, ya saben. La hermana Marta Bautista estuvo con nosotros, ¿verdad?, hace 2 domingos atrás, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. Paula Mendoza dice también, era Viviana Tobar y José Juan Sauceda, hermano, Dios me le bendiga. Era Jesús Ramírez, hola, saludos hermanos y hermanos de Dios, le bendiga grandemente, un gran saludo y un fuerte abrazo a usted también y a los suyos. Era nuestro hermano Jesús Rafael Ramírez, le dan bien. Era nuestra hermana Patricia López, hermana Patti, su mamá está ahorita con nosotros en casa. Buenas tardes, hermanas, y audiencias y bendiciones, ¿verdad? Lamentablemente, pues no estamos un poquito cerca, pero estamos aquí mismo en California con nuestra hermana Patti. Era la mamá de Yasmina. Barcelona Talib está viendo también y dice bendiciones. Mis hermanos, bendiciones. Da un saludo general a todos nuestros hermanos. Marisela Gutiérrez, era Efraín González, hermano, Dios me lo bendiga, hermano. A usted también allá en El Salvador, ¿verdad? Bendiciones allá, hermano. Juan González también dice también, y nuestro hermano Mauricio Páez, ¿verdad? Y Gladys de León. Me traje los lentes equivocados. De otros lentes que estos son los lentes viejitos y me cuesta, ¿verdad?, ver. Dice Marcelino Estrella también, Sochi, nuestra hermana Sochi, ¿verdad?, aquí de la congregación, Raúl González también, Irma Pérez, ¿verdad?, Daisy Jiménez. Aquí en Bolivia, dice, son las 8, bueno, el que se la dan al principio. Rosa Galindo, Luján, ¿verdad? Dios me le bendiga, hermana. Y Leticia Cruz, gracias, hermanos, por aquí son las 7 de la noche. Y hay muchos que hemos saludado al principio, ¿verdad? Nuestra hermana Anabel también, Leticia Cruz, etcétera. Los que hemos saludado desde el principio. Gracias por su sintonía, el estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y obviamente, ¿verdad?, para terminar, esperamos vernos primero Dios la próxima semana a esta misma hora. Y escríbame, ¿verdad? Oiga, quiero saber de esto. Pues si no lo sabemos, lo investigamos, ¿verdad? Algunas otras cosas para poderlas explicar, ¿verdad?, acerca de cualquier tema de la Biblia. Si Dios no dejó la Biblia para mentes privilegiadas, Dios nos dejó la Biblia a todos para que la entendiéramos y la dejó facilita. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad?, nuestras influencias seculares nos hacen desviarnos por otros caminos que no son los propósitos de Dios en muchas ocasiones, y a veces por eso es que no entendemos muchas cosas. Pero Dios dejó la revelación, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo en cada cristiano para entender su voluntad. Antes de terminar, ¿verdad?, quisiera ¿verdad?, por todos y por cada una de nuestras peticiones, que Dios sabe en nuestros corazones qué es lo que nosotros necesitamos. Así que quisiera que me acompañara a una oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este momento porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Historias de grandes hombres que han dejado ejemplo y un gran legado para que nosotros podamos seguir esas pisadas, Señor, para ser agradables delante de ti. Perdónanos porque muchas veces flaqueamos en nuestra vida cristiana y muchas veces nuestras situaciones nos hacen flaquear y en lugar de crecer nos detenemos. Por eso siempre pedimos de tu ayuda. Pedimos, Señor, de tu dirección a través de tu palabra, por cada mensaje que nuestros hermanos exponen, para que nosotros en nuestros corazones vayamos creciendo y siendo fortalecidos a través de tu palabra, para poder resistir no solo las pruebas, sino
batallar con el pecado mismo. Te rogamos, Señor, de que nos ayudes y que nos perdones si no hemos tenido la fe suficiente para poder sobrellevar toda situación que se nos enfrenta, para que puedas, Señor, hacernos crecer, y nosotros lo que hacemos muchas veces es retroceder. Suplicándote, Padre, de que siempre nos llenes de la fortaleza necesaria, que nos des de sabiduría de lo alto, Señor, como tú lo sabes hacer con tus hijos, y que nos des de tu palabra conocimiento para ser fortalecidos en todo y crecer. Te pedimos por tu iglesia, pero te pedimos por cada uno de los hermanos oyentes, por sus corazones, por su fe, por nuestra hermana Marta, que pide oración, Señor, para que tú le ayudes en su vida cristiana y que pueda ser fortalecida y que pueda batallar, Señor, en su vida junto con sus hijos. Rogamos, Señor, por las enfermedades también que han hecho batallar también por nuestra fe, por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo alguna situación, Señor, pero sabemos y confiamos que tú eres el único Dios poderoso que puedes ayudar y que puedes fortalecer la fe para seguir luchando en esta situación. Pedimos, Padre, sanidad en tu voluntad para que tú puedas manifestarte en el cuerpo de cada hermano y hermana que necesite de oración. Pedimos, Padre, por nuestro hermano Aldo mexicano, que él pidió oración, Señor, para que nosotros podamos orar a través de tu Hijo Jesucristo y que le puedas ayudar a él en su vida física, para que le puedas restaurar de su salud a él y a su familia. Pedimos de que les cuides para que él pueda seguir predicando tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, para hacerlo siempre. Gracias te damos, Señor. Oramos, confiamos todo esto a través de tu Hijo Jesucristo. En él pedimos todo. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, y gracias por su sintonía. Y aquí estaremos para la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones a todos. Mi nombre es Gerardo, predicador de la Iglesia de Cristo.